Buenas tardes a todos los cibernautas que sintonizan Emancipación Radio en el programa Cúgenos del Arrabal y el programa de Cero Televisión. Hoy tenemos una entrevista importante relacionada con el acontecer político del país. Este asunto de la reforma energética. Está con nosotros Gerardo Fernández Noroña, que bueno, como ya todos ustedes saben, pues una trayectoria muy importante, impulsor de la Asamblea Nacional de Deudores en la crisis que estalló en el 94, con un papel relevante en el Partido de la Revolución Democrática, del cual renuncia pues por el fraude que se da a propósito del proceso electoral en que contienden Alejandro Encinas y Jesús Ortega, por el fraude escandaloso y el cortubeno y la intromisión en ese partido del gobierno federal. Y bueno, posteriormente una brillante trayectoria en la 61 legislatura, que bueno, conjuntamente con otros diputados pues le dieron realce a lo que en aquel momento fue la fracción partidaria del Partido del Trabajo. Ahorita pues sumándose a toda esta preocupación que tenemos con respecto a la venta de nuestros recursos estratégicos, pues ha jugado un papel relevante en la defensa del petróleo. Y bueno, en buena parte de sus declaraciones él ha estado mencionando reiteradamente la necesidad de que el movimiento tanto se extienda como profundice en el tipo de medidas que se desarrollen. Había hecho un emplazamiento con respecto a la movilización que se llevó a cabo el día de ayer, 22 de septiembre, que finalmente no fue en el Zócalo, pues porque el Zócalo solo es para el gobierno federal. Se llevó a cabo directamente en el Paseo de la Reforma por parte del movimiento Morena y de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo están tus expectativas, Gerardo, a propósito ya de lo que aconteció ya a partir del día de ayer? Yo creo que ayer Andrés Manuel respondió al emplazamiento que yo había hecho, digo, sin inmodestia. Bueno, primero no hubo ningún comentario sobre la toma militar del Zócalo, porque el Zócalo cumple hoy ya 10 días tomado militarmente. Primero cuando reprimieron al magisterio, lo barrieron literalmente el lugar, y hoy con una farsa, aprovechando la tragedia del pueblo de México por los huracanes, dicen que es un centro de acopio, pero tú llegas, está militarizado, está tomado hasta atrás de Catedral, hasta la Suprema Corte de Justicia. No pasan ni las moscas por ahí. No pasa nadie, pero además es verdaderamente abusivo lo que están haciendo. Entonces eso impidió que la concentración llegara ayer al Zócalo de la Ciudad de México. Y Andrés Manuel plantea, de aquí al 6 de octubre, que se vuelve a reunir el movimiento, es una consulta que a mí me parece que el cuestionamiento es correcto, en el sentido de que no tiene facultades el Congreso y no tiene facultades Peña Nieto para modificar el marco constitucional, sobre todo en su eje fundamental como es el artículo 27 constitucional surgido de la Revolución. Yo creo de cualquier manera que la respuesta es obvia, no van a aceptar la consulta, ¿no? Y de darse esa consulta, pues tendrá que haber una equidad en el espacio de acceso a medios, en la discusión, una serie de cosas, pero yo creo que inclusive si se hiciese una consulta debería ir encaminada al fondo del tema, y el fondo del tema es la permanencia de Peña Nieto en la presidencia de la República, porque mientras él esté ahí va a seguir impulsando estas medidas de rematar el patrimonio nacional, de profundizar las políticas neoliberales que han empobrecido al pueblo, que han liquidado empresas públicas, que han concentrado la riqueza en unas cuantas manos y que han acabado con la planta productiva del campo y la ciudad. Entonces yo creo que sin discutir, sin debatir, porque creo que la unidad en este momento es fundamental, sin querer marcar una diferencia con el camino planteado, con el camino propuesto, yo sigo pensando que lo que debería hacerse es impulsar la organización de la rebeldía de la gente. O sea que más que una consulta para que se dirima si se entrega o no lo que es de nosotros, tú estás proponiendo la revocación de mandato. Pues sí, porque el petróleo es nuestro. O sea, ¿cómo no vamos a discutir si entregamos el petróleo o no? Si la gente le da la información puntual de lo que quieren hacer, pues la gente va a plantear que no. O sea, pues no puede plantear estar a favor de entregar la empresa más importante que el país tiene. Ese que acaba de decir Reyes Heroles, Nieto, es un
enano, vendepatrias. El abuelo participó en el diagnóstico para la expropiación petrolera y este quiere regresar haciéndole la tarea a Peña Nieto a las transnacionales del petróleo. O sea, si la gente sabe de lo que estamos hablando y si le dan los elementos, piensan que no sabemos hacer multiplicaciones. Pemex extrae 2,5 millones de barriles de petróleo crudo. Para no hacer la historia larga, se le gana $90, la famosa renta petrolera, lo multiplicas por 90, 2.5 millones, 225 millones de dólares al día, 82 mil millones de dólares al año, 1.076.000 millones de pesos al año, 1 millón de millones, eso es lo que produce Pemex, es una barbaridad de dinero. Y hablaremos sobre implicaciones adicionales, pero solo eso es ya. Pemex le dio a Hacienda en los últimos 12 años 687 mil millones de dólares. 687 mil millones de dólares. Son cifras de 12 ceros en pesos. Es una barbaridad de dinero. Es una riqueza muy importante y eso es lo que quiere entregar. Eso no puede ser. Aporta el 40% del presupuesto nacional. Es la columna vertebral del país. Y además las petroleras transnacionales son voraces, son rapaces, son verdaderamente, no tienen límite. Y darles la entrada nuevamente sería una catástrofe para el país. Entonces esa discusión se gana. No, por informar a la gente, nadie estaría apoyando una decisión de ese tipo. Y me parece que lo que tenemos que plantear es el origen ilegal del acceso al gobierno de Peña Nieto, su política contraria al pueblo, su mentira, su engaño, su manipulación y por lo tanto su destitución. Yo creo que tenemos que ir al fondo del tema, no como un asunto de que yo estoy haciendo un esfuerzo por ir más adelante de lo que se está planteando, sino como un asunto absolutamente racional. O sea, porque la gente plantea, ¿eso es posible? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no es posible revocarle el mandato a un mentiroso, un corrupto, a un vendepatrias, a una gente que está haciendo la vida más difícil al pueblo de México? ¿Por qué no? Está perfectamente contemplada en la Constitución la renuncia del presidente. Bueno, el artículo 136 dice que en ejercicio se le puede juzgar por traición a la patria. Además, el problema es que no hay una reglamentación que defina, yo creo que está traicionando a la patria, pero no hay una reglamentación que defina esto y no hay tampoco un procedimiento que establezca, entonces está prácticamente impune un presidente de la República, pero ¿cómo revocarle el mandato? Me parece que esa es una sanción, a estas alturas debería ir a la cárcel inclusive, pero es una sanción muy fuerte frente a la impunidad que viven los ejecutivos en el país, el Ejecutivo Federal. Entonces, tú estás más por un asunto de, ahora sí que de juzgar la actuación del Ejecutivo, que efectivamente en un año pues ha desarrollado una serie de medidas muy importantes en el país, porque aquí estaremos hablando nada más del petróleo, ¿no? Estamos hablando que hay una serie de medidas que se han ejecutado en el último año, y a propósito de esas medidas, pues ya están hablando de una iniciativa fiscal donde están planteando una reducción en los ingresos petroleros del 20% a cambio de un incremento en la deuda y un incremento en la carga impositiva a los ciudadanos. ¿Qué opinas sobre eso? Ahí se mencionó en el meeting, por cierto. Fíjate, el problema es efectivamente, o sea, yo estoy por parar la reforma energética. De hecho, hice una carta pública donde le planteo que la retire, o está claro que pasará la historia como un traidor a la patria y que nosotros entonces debemos luchar por su revocación. O sea, no es porque yo plantee, vámonos a las cosas más complicadas, no. Es que ¿cómo vas a parar la reforma con Peña Nieto ahí, impulsándola, con la cúpula de los partidos del PRE-PAN y el PRD acordando cosas contrarias a la población en el Pacto por México, con el Congreso subordinado a el gobierno de Peña Nieto sin honrar la representación popular que tienen, y además con medidas adicionales como la que estás mencionando de la mal llamada reforma hacendaria, que está previendo bajar el monto del ingreso de Pemex, no porque baje la carga fiscal de Pemex, sino porque le va a entregar a las transnacionales esa riqueza, porque Pemex sigue pagando en esencia la misma contribución que ha venido desarrollando. Incluso la diferencia de ingresos de un año con respecto a otro es prácticamente la misma, o sea, no se va a reflejar eso en lo que maneja el Pemex como institución. Exacto, por un lado. Y por otro, tienes el asunto de que como tenían que ponerle IVA a alimentos y medicinas y aumentar el IVA generalizado de 16 a 21, eso les iba a implicar un problema bárbaro. Entonces le dieron la vuelta aumentando el impuesto sobre el producto de la renta, poniendo el IVA
al pago de rentas, que es una barbaridad. La inmensa mayoría de la gente no tiene casa propia. Es un golpazo de por lo menos 30% en el incremento del costo de la renta para la gente. Con el tema de la frontera, que aumenta también el IVA, lo hace homogéneo, y con eso acaba de liquidar el comercio y la planta productiva de toda la zona fronteriza norte del país, sobre todo. Es una barbaridad lo que están planteando, es una nueva agresión al pueblo de México, que se suma a la reforma laboral que liquidó los derechos de los trabajadores, que se suma a la desaparición del amparo, que se suma a la entrega de las telecomunicaciones al capital extranjero al 100%, y a este intento de entregar la riqueza natural más importante que tenemos en el país, que es el petróleo. Por todas esas razones, yo creo que la confrontación es de un grado tal, el problema es de un tamaño tal, que nosotros estamos más obligados, inclusive que con Calderón, que usurpaba la presidencia, a remover del mandato a Peña Nieto, a revocarle el mandato, porque yo no veo cómo podamos detener esto sin que lo derrotemos, y para derrotarlo, pues él ya está claro, con el magisterio demostró que es un prepotente, que es un arbitrario, que está dispuesto a cualquier cosa, un represor. Lo que hizo en su sexenio como gobernador no fue de gratis. Exactamente, que no tiene límite para hacer las cosas que él está comprometido a llevar a cabo y que son contrarios al interés nacional. Bueno, ahí se comentó en el mitin esto de la reforma. Uno de los puntos que ha insistido siempre López Obrador es el asunto de la austeridad republicana. O sea, se ve muy claro que la reforma fiscal está totalmente vinculada con la reforma que van a hacer en Pemex. O sea, a alguien le tienen que quitar ese dinero que Pemex le va a regalar a las empresas extranjeras. Exacto. Entonces ahorita decidieron, bueno, son los ciudadanos, y es el endeudamiento, que además no es cualquier cosita, ¿no? Aumentó cerca de 300,000 millones de pesos. Hay mucho repudio a ese asunto, pero igual el otro asunto que plantea López Obrador, ¿esto se puede lograr solo con la austeridad republicana? No, yo creo que ahí es, no creo que lo esté planteando así, pero en realidad le pides a un gobierno corrupto, a un gobierno cuestionado desde su origen, a un gobierno que profundiza las políticas neoliberales y que vive de los privilegios a costa del pueblo, que modifique esa situación. ¿A cuenta de qué habría de modificarlo? ¿Cuál sería la razón para que tuviera un viraje de esa magnitud? Yo francamente creo que como posición política para desnudar las intenciones del gobierno es correcto, pero como una intención de fondo no hay, no tiene sentido. Pues es como cuando yo emplazo a Peña Nieto a que retire la iniciativa, pues no espero que la retire. Lo que estoy haciendo es desnudar su verdadera intención. En ese sentido yo compartiría con Andrés Manuel la manera. Lo que a mí me parece que no está respondiendo es a la convocatoria de la gente, ¿no? Porque si hay que organizarnos, pero ¿organizarnos para qué? Organizarnos para la rebeldía me parece que debería ser el Bueno, camino. allí en el pleno mitin mucha gente empezó a gritar paro, sí, a tal grado que tuvo que interrumpir su discurso López Obrador. ¿Tú cómo ves esta propuesta que hace la gente? Bueno, yo estaba insistiendo en ella. Yo le llamo desobediencia civil absoluta y lo planteo como parar todo, no solo un paro laboral, sino no ir a la escuela, no ir de compras, no ver televisión, o sea, una cosa que implique parar verdaderamente toda actividad productiva en el país, para que el pueblo ejerza su poder, quede claro quién es el soberano, y no hay gobierno que lo aguante. 5 o 10 días no lo aguantan, el gobierno se cae. O sea, eso es evidente que es el camino pacífico, además de la transformación. Yo creo que va a ir en aumento la presión. Creo que quienes plantean dos cosas, o su viabilidad o su necesidad de organización, sobre todo en el segundo caso, pues es obvio que tienes que preparar. Es obvio que tienes que discutirlo, es obvio que tienes que impulsarlo, es obvio que tienes que convencer. No se trata de forzar a la gente, pues esa parte es necesaria del trabajo a realizar. Pero quien dice su viabilidad, ¿qué posibilidades tenía Maximiliano Juárez de vencer a Maximiliano? Ninguna, no tenía ninguna. Juárez no se planteó la viabilidad, se planteó la posición correcta y se mantuvo firme en esa posición. Entonces yo creo que más bien hay sectores, compañeros, compañeras, que están justificando
la acción limitada que se está planteando hasta este momento, pero es la coyuntura para cambiar las cosas de fondo, ¿no? Yo creo que es el momento para jugarse en serio todo e impulsar la transformación del país. Bueno, entonces ahorita tenemos un escenario donde por un lado se impulsa que haya una consulta por parte del movimiento de izquierda del país, y bueno, ahí hay varios referentes, Sí. Hubo unas declaraciones muy importantes de Cuauhtémoc Cárdenas, Pablo González Casanova, el padre Miguel Concha, y bueno, la presencia de los maestros del magisterio en el mitin del día de ayer. ¿Esto a ti cómo lo ves en este momento? No, eso es muy importante. Toda esa parte de unidad que se va articulando y creciendo es muy importante. O sea, no se puede para nada desestimar, al contrario, hay que celebrar el paso de unión, de acercamiento entre Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador. El obispo Vera también está ahí. Raúl Vera, sí. ¿No? Raúl Vera, González Casanova, que es un hombre muy respetado y respetable. Me parece que esa parte es muy importante, el que el magisterio hubiese estado ahí, la dirigencia del magisterio que está encabezando toda esta rebelión en contra de una reforma que busca liquidar sus derechos laborales, es muy importante. Y me parece que la acumulación de fuerzas va caminando en el sentido adecuado. El tema es ¿qué se va a decidir el 6? O sea, para mí está claro que no van a aceptar la consulta. O sea, no veo yo intención para que acepten la consulta cuando ellos quieren sacar ya la reforma energética. Ese es un compromiso que ellos tienen y no me da la impresión de que vayan a jugarse el riesgo de perder la consulta, o sea, de abrir un debate, que es lo que han querido acallar, de generar que haya información, de abrir los medios que no los han abierto a la posibilidad de que se discuta seriamente esta situación. Entonces, me parece que es obvia la respuesta, y la respuesta va a ser no. Por lo tanto, se tiene que tomar una decisión el 6. O sea, el movimiento tendría un reto enorme entonces para el 15, que dicen que se va a meter esta iniciativa, ¿no? Sí, yo soy de la idea que el 15 deberíamos parar. Está ya la fecha encima, pero si convocáramos desde ya, Andrés Manuel particularmente, pero todos, a parar todo, para que todo se mueva, creo que tendríamos condiciones para meterles una primera apretada fuerte. Y eso iría en ascenso, porque si no se logra el resultado suficientemente esperado, habría que seguir. O sea, mira, tú tienes que desobedecer leyes injustas, leyes ilegales, valga la paradoja, leyes contrarias al espíritu del marco constitucional, y si estos canallas aprobaran la reforma del 27 y 28 constitucional, nosotros tendríamos que no solo mantener, sino lograr un ascenso muy importante de la rebeldía de la gente, hasta como otra vez el escenario que tanto además le gusta a Andrés Manuel, de Juárez y Maximiliano. Maximiliano gobernó más de 2 años y medio y Juárez resistió hasta que lo derrotó. Era un hecho que estuvo gobernando Maximiliano, era un hecho que aparecía derrotado formalmente Juárez, y sin embargo al final no fue derrotado. Entonces me parece que nosotros tenemos que preparar un escenario donde inclusive pudiesen aprobar la reforma, pudiese no ser suficiente la respuesta nuestra, pero esta siguiera aumentando en fuerza y en firmeza hasta lograr echarlos atrás. Bueno, hay muchos síntomas de malestar en el país. Bueno, está esto de los maestros, que igual se aprueba la reforma educativa, aparentemente no va a haber una gran respuesta magisterial, y sin embargo ahorita ya más de la mitad de los estados están involucrados en esta lucha por la derogación de la reforma. Exacto. No es lo único, ¿no? O sea, previo al desastre del meteoro que azotó el país, en Michoacán, en Guerrero, ha habido brotes muy importantes de grupos sociales que, hartos ya del asunto de cómo se incrementa la violencia, y el Estado no hace nada en ese sentido, pues han recurrido a armarse y a defender sus comunidades. ¿Tú cómo verías todo este contexto nacional en el sentido de que ahorita hay, se puede decir, una unificación del punto de vista de la izquierda para avanzar adelante, y lo que se está previendo que en última instancia no va a ser absolutamente el gobierno federal? Yo creo que está sembrado el germen de la rebeldía ya, y que tiene semilla fértil.
Creo que Michoacán y Guerrero, por ejemplo, con todos estos desastres naturales que está sucediendo, van a dar una respuesta equiparable o mayor a la que se dio en la Ciudad de México con el sismo de 1985. Por la incompetencia gubernamental o reforma que nadie puede señalar como un diario izquierdista ni crítico con el gobierno, denuncia que la ayuda para la gente está en las bodegas y saca fotos además, o sea, no solo lo denuncia sino lo prueba. Bueno, eso va a tener una respuesta de la gente. El nivel de irritación, como tú comentas, es realmente muy fuerte. Y me parece que además son pueblos con una tradición de lucha muy fuerte, Guerrero y Michoacán, y con lo que está sucediendo, y con el magisterio, y con lo del petróleo, y con lo de la reforma hacendaria, me parece que son elementos que van a seguir acumulando la tensión y el malestar de la gente y su manifestación de repudio eventualmente. ¿Cuál es el reto? El reto yo creo que es no controlar esos movimientos, sino encauzar hacia una transformación pacífica. Yo compartiría con López Obrador que el camino sea el camino pacífico, pero creo que se está malentendiendo. Cuando se habla de pacífico se piensa que no es con energía, que no es con firmeza, que no es con determinación, que no es con acciones muy fuertes y de fondo, ¿no? O sea, pacífico no quiere decir dejar pasar. Pacífico no quiere decir tolerar el abuso y el atropello. O sea, eso no, pacífico no quiere decir ponerle otra mejilla. O sea, eso no. Ni estoy diciendo que se responda con violencia a la violencia. O sea, yo comparto, como ayer lo planteó López Obrador, que el camino a la violencia es el de ellos, el del gobierno de Peña y el de la derecha, y que tenemos que pararlo, que tenemos que detenerlo, y por eso yo insisto en la desobediencia civil. A mí me parece que es el camino más simple. O sea, si la gente para todo, pues no se mueve nada, valga la obviedad. O sea, si el pueblo deja de participar en toda actividad, se cae todo. O sea, no hay manera de que se produzca absolutamente nada, pero sobre todo no hay manera de que el gobierno se mantenga, porque es una forma de repudio muy poderoso, con implicaciones de muy diverso tipo y con un nivel de eficacia bárbaro. El problema es que la gente se decida. Hace apenas unos días, cada que yo planteaba estas cosas decían que eso no era viable. Y ayer un muy numeroso grupo de la gente dijo, es por ahí, ¿no? O sea, yo creo que va avanzando el tema, ¿no? Y que va avanzando la discusión. Bueno, entonces este planteamiento de la desobediencia, y tenemos un ejemplo concreto en el magisterio de cómo, con una protesta pacífica, pero con acciones políticas muy contundentes, pues prácticamente está parando de cabeza al país y tiene totalmente preocupado al gobierno de Peña Nieto. Tan lo tiene que pues nos tuvo que reprimir y sacarlos del Zócalo porque era un poderoso foco de insurrección. O sea, eso ya es una forma de cómo se expresa la desobediencia en concreta. Los maestros no nada más han cerrado escuelas o hacen manifestaciones. Bueno, daban información, por ejemplo, en las reuniones que tienen, que se han parado incluso enfrente de las instalaciones de Pemex, reclamando su derecho tanto a que se derogue esta reforma educativa como a que se pare la reforma energética. ¿Tú qué enlace verías con este tipo de formas de lucha y lo que te estás proponiendo? Yo reitero que no descalifico ninguna forma de lucha, pero lo que nosotros estamos planteando es una forma nueva para cómo hemos nosotros articulado las luchas en México, pero muy conocida. Pues es lo que hizo Gandhi en la India, es lo que hizo Mandela en Sudáfrica con un régimen brutalmente racista y violento, es lo que hizo Martin Luther King en Estados Unidos para los derechos civiles de la comunidad afroamericana, y que decían que no era posible hacerlo sin violencia, y lograron esas transformaciones. ¿Qué es eso? Insisto, cuando yo hablo de parar todo, por ejemplo, los profesores están en paro, ¿no? Y además están activos bloqueando carreteras y esto, entonces les echan a la policía, les echan al ejército, los reprimen, hacen una serie de arbitrariedades sobre ellos, les hacen las campañas de denuesto, de satanización en los medios de comunicación. Yo digo, no te muevas, no hagas nada literalmente, no hagas nada. Inclusive puedes no salir de tu casa. Sin salir de tu casa se cae el sistema, se cae todo. O sea, porque no, ¿cómo va a haber sesión en la Cámara si los trabajadores no van? No llegan. Ni uno solo. Los senadores podrán llegar, pero no pueden hacer mover esa maquinaria sin los trabajadores. Si no hay transporte, si no hay nada, hombre. O sea, la gente tiene un poder enorme y no se da cuenta.
Y yo estoy convocando una revolución pacífica, en realidad. O sea, le estoy diciendo a la gente, paremos todo, todo es todo. No compres en 10 días, nada. Dice la gente, oye, ¿qué voy a hacer? O sea, en el peor de los casos, si tomaras solo agua no te pasaría nada. No estoy planteando que ayunemos, pero si fuera el extremo, se podría. Pues, cuidas a los niños, les das de comer, cuidas a los ancianos, pero la gente que estamos medianamente sana hasta podríamos hacer eso en un momento dado, ¿no? No estoy proponiendo eso, estoy poniendo un ejemplo extremo de que la gente tiene un poder enorme y con un esfuerzo, sí implica un esfuerzo, un sacrificio, pero sería relativamente pequeño comparado con el resultado y lo que va a venir. Yo les digo, a ver, tú llegas con Villa y le dices, oiga general, yo me sumo a la revolución, pero me pueden herir. No, pues sí, oiga, ya de doler un montón. No, pues sí, les da mucha sangre. No, pues también. Oye, me pueden matar. Sí, uy, no, pues qué feo. No, o sea, bueno, me explico. O sea, tú estás planteando a la gente ya tomar una decisión que nos libere. Es un riesgo perfectamente jugable, o sea, perfectamente realizable lo que te pudieran hacer, porque no te van a echar al ejército, no te pueden sacar de tu casa. ¿Cómo van a sacar a 110 millones de personas, o a 60 o a 40 de su casa para llevarlos a trabajar? No estás tomando una carretera, no estás... O sea, es un giro importante lo que estamos planteando. Y están maduras las condiciones para que la gente pueda hacerlo. Yo pongo el ejemplo más sencillo, hombre. Si uno veas televisión, bueno, ¿qué te va a pasar si no ves televisión? ¿Cuál es la represalia? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el daño? No hay ningún daño. Vas a pensar mejor, inclusive. Tener tiempo, además. A tener tiempo para leer, para convivir con tu familia, una serie de cosas. Bueno, entonces hay quien me dice, no, es que es nuestro único entretenimiento. Vale, les digo, se las pongo más fácil para demostrar la fuerza a la gente. Está bien, ve televisión, pero no veas televisión. ¿Qué va a pasar si no ves Televisa? Bueno, si el pueblo 30 días no ve Televisa, doblamos. No, incluso la gente tendría que percibir que ahorita con toda la tecnología que hay, todas las televisoras saben perfectamente cuántos televidentes tienen. Y entonces, si eso merma, pues claro que se dan sus cuenta. Entradas, porque viven de los anuncios, y si nadie los ve, nadie se va a anunciar en Televisa, hombre. Entonces la gente puede ejercer su poder de manera muy sencilla, sin tanto riesgo. Y el resultado sería extra. Bueno, pero de este tipo de cosas ya ha habido ensayos, ¿no? Ha habido llamados, por ejemplo, efectivamente a no ver televisión, a otro tipo de cosas muy parecidas, ¿no? Apague la luz, como proponían los compañeros electricistas. Y tú lo que estás proponiendo ahí es una escalada donde la gente se paralice por completo. Completo, porque está claro que pero no que va también a ser... tendría que ser un ensayo, ¿no? Un día, una cosa así, para ver si que se no puede, va a ser, ¿no? De que se puede, se puede. Ajá. De que se puede, se puede. Yo creo que más bien habría que, porque nosotros ya llamamos a 2 días, el 1 y 2 de septiembre. Hizo falta difusión, hace falta que más se comprometan. Hay quien me dice, por ejemplo, los sindicatos. Bueno, pues los sindicatos no quieren luchar. Esa es la verdad. Es trágico, pero es real. Pero además está sindicalizado el 6% de los trabajadores del país. O sea, estamos justificando la no toma de decisiones, echándoles la pelota a los otros, cuando somos nosotros los que nos tenemos que decidir si vamos a hacer algo o no, si vamos a comprometernos a la lucha de la transformación o no. El riesgo es, o sea, vamos a acabar entrándole. El riesgo es que vamos a acabar entrando en condiciones cada vez más difíciles. El costo que tenga la medida que se tome, ¿no? Porque exacto, también, ¿no? Pero más desesperados, pues medidas más duro va a ser, más duro va a ser el riesgo. Mira, lo hemos estado comentando, tú lo estás dibujando, yo lo planteo abiertamente, el riesgo de una guerra civil. O sea, tú planteas eso y dices, está loco. Pues no, es un riesgo real. Y es un riesgo que debemos trabajar para evitar. No, yo no quiero eso. Pues ¿quién en su sano juicio va a querer una situación de esa naturaleza? Es un dolor terrible. La revolución eran 10 millones, se murió 1 millón. Exacto. Ahorita que somos 117, pues exacto. La gente hiciera sus cuentas, ¿no? Sería terrible. Y tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para evitarlo, pero como lo dije también en la carta, no seré yo quien decida los caminos que el pueblo tome para transformar a la sociedad. Bueno, pues está bastante clara tu posición. Entonces, para ahora, para el 6, ¿cuál es el...? Yo estoy proponiendo que el 15 paremos. Si el 15 va a entrar en el Senado la discusión, paremos el 15, 3, 4, 5 días. Y que el 6
llevemos esa posición a la reunión del 6. Ahora el 6 ya está encima, el 15, hermanos. Ese es el problema, que hay decisiones que se tienen que tomar ya. O sea, no podemos estar apostando, por ejemplo, estas semanas, 2 semanas valiosísimas, a recabar firmas para una consulta que lo más probable es que no se realice. Bueno, allí en el meeting se escucharon comentarios de varios grupos que decían que iban a empujar para llevar la propuesta de paro para la siguiente asamblea. Sí, ¿Te sumarías a ella? No, yo estoy en esa línea. Yo estoy en la línea de que el 6 se debe acordar la desobediencia civil. Más que un paro. Está bien, si la gente le dice paro para que se entienda más fácil, está bien. Pero más que un paro, es todo, parar todo. Un paro es parar todo, estoy de acuerdo. Ahora, bueno, sabemos que el gobierno tiene mucho miedo de agarrar una iniciativa de esto en primera instancia porque iría en contradicción a lo que está haciendo de facto, ¿no? Con el pacto que unificó a los 3 partidos. Pues no le va a entrar una consulta. Pero en el caso hipotético de que le entrara, ¿tú qué plantearías? Bueno, en el caso de que le entrara, tendría que darse 2 condiciones mínimas. Una es que tengamos el mismo tiempo en medios de comunicación, quienes están a favor y quienes estamos en contra, ¿no? Y otra es que la consulta tuviera observación muy grande para evitar los habituales fraudes, porque esa consulta sería tan importante o más que una elección presidencial. Fíjate lo que te digo, tan importante o más que una elección presidencial. Aquí la pregunta es ¿por qué las luchas o los grandes líderes de las luchas no están sumando todas esas o acercándose a las demás luchas para traer esos liderazgos y fortalecerlo? Porque estamos en el mismo frente, nada más que no lo queremos ver. Sí, yo creo que tienes razón, que hoy más que nunca 30 años de políticas neoliberales están llegando al extremo, al colmo de la profundización de las políticas en contra del pueblo, y efectivamente cualquiera de los grandes agravios que hay, que le rasques un poco, todos tienen el mismo origen, esas políticas. Por eso yo insistía en que tenemos que correr a Peña Nieto. O sea, parar todo eso pasa por correr al gobierno. Si tú ves Argentina, si tú ves Venezuela, si tú ves Ecuador, si tú ves Bolivia, lo que esos pueblos hicieron fue correr a gobiernos neoliberales, porque era evidente que mientras estuvieran al frente gobiernos neoliberales iban a seguir profundizando las políticas en contra de esos pueblos, ¿no? E impulsar con otros liderazgos, primero detener la resistencia y luego la modificación de esas políticas, o por lo menos el quitarle los pilos más bárbaros a esas políticas, ¿no? Brasil podría entrar inclusive dentro de ese esquema. ¿Por qué no se articula? Pues porque es muy complicado hacerlo, es una tragedia, ¿no? Pero entran las disputas, las mezquindades, los intereses, las tradiciones inclusive de lucha. O sea, los sindicatos, por ejemplo, están acostumbrados a transar, ¿no? O sea, transar en el mal sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Y a mediatizar a sus agremiados, aún los sindicatos de lucha, ¿no? Entonces, ellos no están planteándose romper con toda esta política porque piensan que no les va a tocar hasta que les toca. Pero el problema es que además es clarísimo que les va a tocar. Bueno, pero van a desaparecer. Pero piensan que no les va a tocar hasta que les toque. ¿No? Por ejemplo, la UNAM, ¿tú crees que el sindicato de la UNAM no debería estar preocupado? Y los universitarios. Entonces van sobre ellos, ¿no? Si tocaron al magisterio, ¿no? Primero, cuando dijimos, si tocaron al ESME, pueden tocar a cualquiera. Claro. Y no querían creer. ¿No? El magisterio siempre se jactó de que iba a ser intocable. Bueno, hoy que están liquidando sus derechos laborales, entonces están reaccionando, ¿no? El IMSS, hombre, es evidente, la desaparición del Seguro Social está diseñada desde hace décadas, ¿no? Entonces, ¿por qué no articular ya un movimiento de fondo? Yo creo que es el miedo. Yo creo que la gente no acaba de dar el salto de entender que se requiere participar en un proceso de revolución pacífica. O sea, y eso es lo que hay que convencer a la gente, de que ya es el momento
de la transformación, que no es un tema de vamos a parar esta reforma o me están afectando. No. O sea, efectivamente es de que ya, eso es que ponerle un alto a este estado de cosas implica una responsabilidad y un compromiso de la gente. Bueno, pues por ahí hay que darle. Y en la medida que esto se va discutiendo y se va aclarando, pues se irá articulando, ¿no? Y si los líderes no se articulan, pues van a ser hechos a un lado por su base. Sindicales, políticos, campesinos, sociales, de cualquier tipo, O sea, la gente va a generar sus propios liderazgos y los liderazgos actuales no están respondiendo. Pues sí, pero por ejemplo, yo he hablado con gente de la base, por ejemplo, del sindicato de niños, saben que van sobre ellos y siguen esperando que sus liderazgos funcionen y no funcionan. No van a funcionar. Entonces, bueno, pues la gente reacciona hasta que le llegue el agua a los aparejos, está pensando, está cómoda en su gran incomodidad, ¿no? Y entonces el sindicato del seguro, por ejemplo, ha sido brutalmente represivo, no sé el nuevo, pero seguro sé que continuará las mismas prácticas que hacía el anterior secretario general, que está con nosotros ahí en la Cámara, que ahorita se me fue su apellido, ¿no? Y entonces la gente que ha estado combativa, Valdemar Gutiérrez, la gente que ha estado combativa, pues se enfría, ¿no? También eso es entendible. Por eso es necesario abrir todos los frentes, no solo golpe, no, abrir todos. Cuando yo hablo de la desobediencia civil es abrir todos los frentes, para que a dónde golpean, ¿no? O sea, a quién te amenazan, a dónde te presionan, si se generaliza la insurrección pacífica, pues no tienen manera. ¿No crees que ellos, por ejemplo, por estrategia están abriendo ciertos frentes para distraer? No, yo creo que ellos están cometiendo el error de abrir todos los frentes. O sea, han abierto demasiados en unos meses. Sí. O sea, iban a abrir el del IVA, alimentos y medicinas, no es que Beltrón les dijo, oigan, espérense tantito, o sea, se nos va a caer el mundo, ¿no? O sea, no han abierto todos los frentes, ellos traen una presión bárbara del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del gobierno de Estados Unidos, y están cumpliendo su compromiso, ¿no? Y me parece que más bien somos nosotros los que no acabamos de articular una fuerza que los detenga. Pero yo creo que lo vamos a acabar haciendo. No se ve fácil, pues no se ve fácil, pero por ejemplo había quien pensaba que la movilización de ayer en Andrés Manuel iba a ser menor y no fue así. O sea, dentro de los méritos que tiene lo que ayer sucedió, uno de ellos es Andrés Manuel sigue siendo el líder más importante, sigue teniendo el poder convocatoria más fuerte y ayer aumentó su convocatoria. O sea, eso está ahí, es un hecho innegable. No tal como innegable es que un sector nada pequeño, yo diría que ni siquiera minoritario, pero digámoslo así, un sector nada menor de la Asamblea dijo, vámonos por el paro, ¿no? Entonces, yo creo que está en el ambiente la necesidad de tomar medidas ya de fondo. Creo que se van generando las condiciones y creo que debemos intentarlo, además. O sea, pues que no podemos seguir justificando qué tan posible es, cuándo, qué es lo que determina que el pueblo está maduro para determinar cosas. ¿Qué es lo que determina? Pues el que tú lo intentes y que salga o no salga, pues es un asunto de ensayo y error, no es un asunto de cálculo, no es un asunto de vamos a ver qué sucede con absoluta certidumbre, ¿no? Tú apuestas una lucha y ya se verá. Yo insisto, le dije hace rato a Pedro, ¿qué posibilidades tenía Juárez de ganarle a Maximiliano? Ninguna. ¿Qué posibilidades tenía Madero de derrotar a Porfirio Díaz? Ninguna. O sea, no tenía ninguna, ¿no? Y sin embargo el pueblo generó las hazañas que están detrás de esos liderazgos. Ahora, por ejemplo, el planteamiento de la carta que hiciste a Peña Nieto, digamos, ¿cuál sería el fin? No, pues el fin está claro si tú lees la carta. Tiene dos interlocutores explícitos, Peña Nieto y el pueblo de México. O sea, cuando yo digo la carta, no soy ingenuo, no estoy esperando que tú cambies, pero te estoy diciendo que si no cambias, no solo eres un traidor a la patria, sino vamos a buscar tu destitución. Estoy diciendo que eres el responsable de lo que va a suceder. Porque lo que va a suceder pues no va a ser suavecito. Aún si logramos que la desobediencia ese va a ser un encontronazo duro. O sea, no va a ser una cosa sencilla ni menor.
Es una revolución, hombre, pacífica, pero una revolución al final de cuentas. Entonces, yo cuando hago una serie de planteamientos ahí, pues estoy diciéndole a todo el mundo, oigan, es un atraco lo que están haciendo, es una barbaridad, están cancelando la posibilidad del desarrollo económico del país, está en nuestras manos un desarrollo económico justo y en libertad para la gente, pero tenemos que hacernos cargo, porque cuando yo le digo, si el pueblo se levanta y te hace la rodillas y te corre, estoy diciendo al pueblo, oye, o sea, no estoy diciendo en broma o en cálculo, hacia allá debemos empujar, pero también digo ahí con mucha claridad, porque yo no estoy, contrario a lo que algunos quieren etiquetar, yo no estoy casado con que esta sea la manera. Estoy convencido, pero digo, yo no descalifico ninguna forma de lucha y me someteré a la que el pueblo decida, me guste o no me guste. Bueno, pero ahí de hecho te estás planteando algo muy importante en términos de estrategia. Lo que ha estado haciendo los gobiernos neoliberales, bueno, tienen toda una política implementada y lo que buscan hacer para apoderarse pues, de todos los bienes públicos y deteriorar las condiciones de vida de los trabajadores, es expoliarlos, acrecentar su margen de ganancia. Lo han ido haciendo en función de cómo van resistiendo los sectores. Si encuentran resistencia en un lado lo posponen, pegan en otro. Si encuentran en otro lo posponen, pero pegan en el otro. Y ahorita lo que están haciendo es apostarle a todo porque tienen también un nivel de desesperación. ¿Un nivel de desesperación de qué? Pues de que tienen un modelo en bancarrota. Pues son ya más de 30 años de ejercicio de ese modelito. Y ni salen ellos del apuro, ni sale el país y ni van a salir. Entonces tienen un nivel de desesperación y están empujando todo al mismo tiempo. La parte de lo que ha ocurrido con el movimiento obrero popular es enfrentan una lucha en un sector, pero como se descubrieron en otra, les avanzaron en el otro sector. Y ahorita tienen el problema de que están actuando en todos los lugares, en todos los sectores, porque eso es finalmente el propósito de las reformas estructurales. Lo que tú planteas como acción es, pues en lugar de buscar enfrentar en cada frente, enfrentemos todo al mismo tiempo, ¿no? Esa sería la parte de la diferencia. Que es un poco lo que estaba preguntando Mar, vámonos a profundidad, vámonos articulados, una gran unidad. Por eso cuando yo digo, pues aquí no puede ser sectario, aquí caen los priistas del nacionalismo revolucionario, claro que cabe. Los panistas patriotas, pues claro que cabe. Que PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, gente sin partido, todos cabemos, porque está en juego el destino de la patria. Y ahí no es un asunto de ideología, o sea, o no solamente, es un asunto de un compromiso con el pueblo. Y hay sectores, inclusive de la derecha, que podrían compartir nuestra preocupación en el terreno estrictamente nacionalista, en el terreno estrictamente de un desarrollo económico de oportunidades para todos. O sea, ahí, en esa parte, yo creo que sí se puede lograr una gran confluencia si se logra explicar tanto la importancia de Pemex como los potenciales que ese patrimonio que tenemos puede jugar en un proceso de desarrollo industrial y económico. Pero entonces significar todo ese descontento implicaría también reconocer todo el impacto de las reformas estructurales, que son varios, No, porque yo sostengo que esas reformas son contrarias a los empresarios, por ejemplo. O sea, la reforma laboral, que parece totalmente a favor de los empresarios, va en contra. O sea, ¿quién va a trabajar bien, a gusto? Ya están los efectos a un año, ¿no? Ni hay más empleo, la economía desplomada. Eso es, hombre, porque no puede ser, o sea, porque tú tienes que mantener ciertos equilibrios. Si no tienes mercado interno, ¿dónde se va a desarrollar la industria nacional? Si tú no tienes poder adquisitivo, ¿dónde va a haber un impulso a la actividad económica, el campo y la ciudad? Yo coincido, o sea, los empresarios nacionalistas pueden ser nuestros mejores aliados, en el sentido de que ellos están también, ¿cómo se llama?, en la plancha, si pasa todo claro, esto. Están en proceso de desaparición. Entonces van a ser, ahora sí no los 10 empresarios, sino los 10 empresarios que se van a quedar con todo. Es que la gente no está leyendo, tienen que ver el porfiriato, hombre. El porfiriato es brutalmente ilustrativo. Ese es el esquema. O sea, es neoporfirista. Creo que lo dijo el propio López Obrador en el anterior mitin, o Martín, no sé quién de los dos lo dijo. Tienen razón. Es un neoporfirismo, ¿no? Porque es la entrega al capital extranjero de todo, la superexplotación de nuestro pueblo
y ninguna posibilidad de desarrollo que no sean las camarillas del poder y los 30 privilegiados y para de contar, que son parte ya de ese club de las transnacionales del mundo. Entonces, en un esquema de esa naturaleza, pues las posibilidades de desarrollo pues, están canceladas para todos, es un error. Y por ahora, claro, pues habrá quien le preocupe, tú llamas a la desobediencia civil a parar todo, y los empresarios dicen, no, caray, pues ellos mismos podrían parar, convencer a sus trabajadores, oigan, no, si tenemos que irnos por aquí. Si tenemos que irnos por aquí, parece una paradoja, o lo es, pero en realidad si quieren ellos tener una posibilidad de desarrollo, pues tendrán que apostar a un proceso de transformación, además en el entendido que mientras más duro sea el encontronazo, más radical va a ser el proceso de transformación. Entonces si ellos quieren un proceso de transformación que no sea tan de fondo, pues más les vale empezar ahorita. Porque mientras más nos tardemos, más se va a radicalizar, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido del tipo de nueva sociedad que necesitamos, y entonces el proceso va a ser mucho más, pues mucho más fuerte y de fondo. Yo me refería a que hay un cúmulo de agraviados tal que nada más con un breve repaso encontraríamos unos montones de gentes que se pudieran sumar a esto. Bueno, esto de los empresarios, como tú dices, nada más la iniciativa fiscal, pues prácticamente los está orillando una nueva etapa recesiva del año que entra. ¿De dónde va a sacar el crecimiento de 3.9 que están estimando para el año que entra? Se le está quitando las posibilidades de desarrollo con esa reforma. Pero no nada más, muchas van a desaparecer. O sea, no es nada más el problema de las recesiones, que van a desaparecer en el curso. Simplemente los pequeños van a desaparecer. Toda la zona fronteriza, tú le subes el IVA del 11 a 16, bueno, pues ya la sacaste de competencia, ya la reventaste. Ya se compra mucho más allá. Mucho más, siempre se ha comprado mucho más en la zona de Estados Unidos. Y luego le metes de 11 a 16, no hombre, o sea, eso generaría un daño mortal para la mayoría de comercios y de planta productiva y nacional, ¿no? Entonces, porque los otros siempre evaden, siempre tienen esquemas favorables, tienen los grandes. No, los grandes. Pero la mediana, y pequeña, la micro, ¿no? Empresa que aporta además el 80 o el 90% del empleo del país, pues esa es la que le metes un paso. Entonces, yo espero sobre todo abajo de la gente la respuesta, ¿no? O sea, está atemorizada la gente. O sea, yo creo que hay como dos sectores fundamentales: los que se niegan a reflexionar, atemorizados, y no le hagan olas y aquí estoy, como quiera, aquí estoy. Y otro sector que dice, ay, caray, está tomando claridad del salto que implica tomar esta determinación. Y entonces le da miedo. No es para menos. Pero pues no hay otro camino. No hay para dónde hacerse. ¿Cuál ha sido el sentir que te has encontrado que estás viajando? Yo me encuentro a la gente primero muy ávida de información, muy interesada en la reflexión. Y una vez que la información se da, toman el compromiso. Yo no creo que sea gratuito, sería demasiado inmodesto plantear, por ejemplo, que mis visitas en las universidades están teniendo la influencia que está viéndose, pero yo creo que algo hace. Yo creo Por lo que menos algo aporta, ¿no? Entonces, creo que un montón de policías. Entonces, yo creo que está, insisto, son buenos. Seguro van a bloquear algo. Yo creo que sí. Yo tengo la impresión que está sembrada la semilla de la rebeldía, ¿no? Yo tengo la impresión que está sembrada. Bueno, lo de ayer mismo a mí me sorprendió. Ahí en el meeting de Andrés Manuel, cuando estalló la exigencia, yo dije, ¿qué pasa? ¿No? O sea, no me lo esperaba. Yo creo que Andrés Manuel menos. Y yo que él estaba trabajando no me lo esperaba. Yo creo que Andrés Manuel menos, ¿no? O sea, yo creo que a él le cayó todavía más en frío, porque la gente está reflexionando. Yo creo que hay un sector muy grande, pues,
Somos 110 millones, vamos, con 3 millones que estuvieran. 118 millones. No, 118, con 3 que estuviéramos pensando en pelear, ya estaría muy fuerte. Yo creo que son muchos más. ¿No? Entonces, vamos viendo en estas semanas cómo se acaba de articular, cómo se acaba de impulsar, y cómo terminan las cosas. Estoy con un ojo al gato, otro al garabato, uno de televisión. Las imágenes se atrapan, toda la propaganda de la supuesta ayuda del ejército. Ahí está uno del ejército saludando a cada uno que sube al avión, no sé eso qué es. O sea, la gente en la montaña, en las zonas pobres, está en una situación verdaderamente dramática y esto no, pero además el sentido allá. clasista, ¿no? Sacas primero a la gente más acomodada y pues los demás que se fríen. Como ha sido siempre. Claro. Como ha sido siempre. En fin. Bueno, entonces eso, pues de alguna forma homologaría lo que hay una experiencia aquí en América Latina tan importante como fue el asunto del pinochetazo y el plebiscito que se organiza, ¿no? De que se quedaron. Que equivaldría más o menos a eso. Y bueno, allí también el formato de cómo se arme la pregunta sería fundamental. Claro. Allí, ¿qué es lo que habría que plantear, por ejemplo? Pues si estás a favor o no de la entrega del petróleo a las transnacionales petroleras, o sea, porque ese es el otro problema además, claro, la otra condición, la pregunta es clave, y el gobierno nunca va a aceptar que lo que está haciendo es entregar el petróleo. Ajá. Bueno, o sea, han dicho que Peña es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI, han dicho que no privatizan, acaban de entregar la petroquímica de Pajaritos y dicen que no la vendieron, dicen que la desincorporan. O sea que Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó. Tienen vergüenza, hermano. O sea, entonces todo eso es clave, ¿no? Vas a un terreno minado, vas a un terreno muy complicado, donde ellos están jugando con trampa, están jugando con ventaja, están mintiendo de manera cínica. No, porque además de manera recurrente ambos partidos de la derecha han recurrido al fraude. Además. Esa parte ahí Sí, imagínate, sí, te reitero, así es, ¿no? Así es, o sea, han recurrido al fraude, van a seguir recurriendo al fraude, y en un tema tan importante como el petróleo, pues, no hay ninguna garantía de que no lo hicieran. ¿Qué institución es confiable para organizar esa consulta? ¿El IFE? Por favor. Todo lo desalentado que está. Por favor. O sea, sería prácticamente terreno minado si avanzara el asunto de la consulta. Absolutamente. Pero entonces más bien sería que los contingentes democráticos y progresistas del país le apostaran a una mayor contundencia en el tipo de acciones que están desarrollando ahorita para frenar las reformas estructurales. Yo creo que sí, pero tampoco puedes negar que en este momento estamos en el tema de la consulta. Porque Andrés Manuel hizo un emplazamiento el día de ayer y porque ese emplazamiento debe tener una respuesta, ¿no? O sea, ahora sí que estamos a expensas de lo que quiera responder Peña Nieto. Si Peña Nieto responde que acerca la consulta, pues ya estamos ahí metidos en ese riesgo. O sea, porque nos guste o no, esa fue la definición política que ayer tomó López Obrador, ¿no? O sea que sí, bueno, ya sabemos que hay muchas tácticas de desgaste dilatorias que el PRI, con tantos años de experiencia, es experto en eso. Si sí entra al tema, pero que entre le entre y que no le entra, pues el asunto se podría ir para largo y a ellos también les podría servir incluso para que al final a lo mejor su propuesta de reforma, si deciden entrar ahí. Ellos tienen la obligación de sacarla rápido. Ellos tienen la obligación de sacarla rápido. Era demasiado brusco que la metieran como iniciativa preferente. Yo pensé que su presión era tal que le iban a meter como iniciativa preferente. Entonces, según está muy respetuoso de los tiempos, pero ya el Senado está planteando sacarla la primera quincena de octubre. Una reforma tan importante, una contrarreforma, ¿no? Tan importante como las 27 y 28 no puede sacarla en mes y medio, es una majadería al pueblo de México. Demuestra que en realidad quieren ya aprobar ese atraco a la nación y me parece que ellos lo que menos quieren es que se alargue ni la discusión ni nada, quieren sacarla y punto y que venga el diluvio y yo creo que se les va a cumplir su deseo, va a venir el diluvio. Así es, o sea, se ve el enorme descontento que hay en el país, se ve que incluso ni siquiera es una medida que ellos quieran, pues está claro que se está desplomando la economía nacional, pero no nada más la economía nacional, la norteamericana, que es donde se va la mayor parte de nuestros productos. Está claro que no es la opción de ellos, es la opción que les están imponiendo como gente sometida pues, a los intereses de las transnacionales. Exacto. Y entonces también está claro que difícilmente va a haber paso para esa consulta, ¿no? Que lo que viene por delante es
qué decisión se toma el 6 de octubre con respecto a la prisa que tiene pues el gobierno y el pacto de facto que firmaron los tres partidos porque se apruebe la reforma. Eso es lo que habría que estar definiendo en las próximas semanas, ¿no? Así es, así es. Sí, es un escenario muy delicado, muy importante. Pues en ese escenario hemos estado. En realidad está la disputa de la nación y de su riqueza. Y en esa disputa creo que viviremos la batalla más importante que se haya dado en la historia moderna de nuestro país, ¿no? Después de la expropiación petrolera. Yo creo que es muy grande la responsabilidad que tenemos, y yo insisto con la gente que tenemos la oportunidad de entrar a la historia por la puerta grande, de ser la generación de mexicanos y mexicanas que hayamos rescatado a la nación y que hayamos puesto nuestra riqueza al servicio de nuestro pueblo. Yo creo que la posibilidad es muy grande. Yo les invito inclusive a que vean mi carta, que la difundan. Están ahí argumentos muy duros, tanto técnicos como históricos, de lo que implica la entrega de Pemex y el petróleo. Cualquiera que lea esa carta, lo digo sin arrogancia, le mueve a la claridad y a la importancia de defender Pemex y el petróleo. Bueno, allí en el meeting planteó también López Obrador este asunto de la iniciativa fiscal y todo este asunto pues, de su visión de la austeridad republicana para que se puedan generar ingresos sin cobrar mayores impuestos. Que bueno, yo ahí veo una contradicción. ¿Por qué no cobrarle impuestos a quienes se han hartado de explotar al pueblo mexicano? Cuando realmente, bueno, sí está bien la austeridad republicana, pero lo que hace falta también es pues una redistribución de la riqueza, ¿no? Una redistribución, y los 30 que no pagan, que paguen. Sí, por eso pues implicaría que se redistribuya la riqueza, pero nada más con lo que paguen ellos se generarían ingresos. Es incorrecto, es incorrecto. Lo de la austeridad republicana es adecuado, pero es incorrecto estar generando condiciones de aprettar, de privilegio, ¿no? Para mantener privilegios de un puñado. Para mantener privilegios de un puñado. A mí me parece eso totalmente incorrecto, ¿no? Bueno, o sea, que puede haber buenos sueldos para todos, hombre, para el gobierno, para la gente. Refinas, se multiplica por 16, no le ganas $90 un barril, le ganas $1,440. 1.400 millones de dólares al día, 16 billones de pesos al año, casi 4 veces el presupuesto. Si tú repartieras, para que la gente no nos dice nada, 16 billones de pesos. Bueno, si tú repartes entre 110 millones los 16 billones, le tocaría 145,000 pesos más o menos a cada mexicano. Y si lo haces petroquímico, se multiplica por 60, $5,400 por barril, 5,400 millones de dólares al día, 60 billones de pesos al año, 60 millones, 15 veces el presupuesto. Si tú repartes eso, le tocaría a cada mexicano 545,000 pesos al año. ¿Cuántos viven en tu casa? No, pues el promedio de la familia eso es 3.7 ahorita. ¿Cuánto? 3.7. 3.7, cerrémoslo a 4. Recibirían más de 2 millones de pesos al año cada familia. Si se repartiera lo del petróleo haciéndolo petroquímico. Imagínate, es una barbaridad de dinero. Bueno, todo el mundo viviría muy bien. No estoy diciendo que va a ser tan simple como repartir de manera equitativa, pero eso se puede gastar en educación, en salud, en vivienda, en empleo bien pagado, en que haya alimentación pública en las escuelas para los niños y los muchachos, gratuita desde preprimaria hasta universidad. Es una serie de cosas que puedes hacer tú, que las pensiones, las jubilaciones, una serie de cosas que es justo que la gente tenga, ¿no? O sea, es perfectamente posible, ¿no, hombre? Bueno, pero toda esta riqueza de la que tú hablas, quien se la va a quedar, de quien se la va a quedar son las grandes transnacionales, si lo permitimos, y sus socios aquí nacionales, ¿no? Si lo permitimos. Eso sería, ¿no? Pero inclusive socios nacionales, pues Slim, Salinas y para de contar. Sí, claro. Están haciendo cuentas alegres, pues sí, están haciendo cuentas alegres los empresarios pensando que les va a tocar algo, la tajada no les va a tocar nada, ¿no? Sí, no, tenemos que parar ese intento. Entonces estamos frente a un escenario de que el 6 de octubre pues va a quedar bastante claro que no hay mucha intención gubernamental de caminar sobre la parte de la encuesta, pero sí hay mucha necesidad de que el movimiento tome medidas más definitivas. El 6 de octubre, yo creo que ayer se definió, y que el 6 de octubre se debe formalizar. O sea, Andrés Manuel no puede evadir lo que le está pidiendo la la gente. responsabilidad de encabezar lo que está exigiendo la gente. No lo puede evadir. Si lo evade, pierde el liderazgo. Y bueno, lo que tenemos entonces en el horizonte inmediato es, de todas maneras,
no se van a detener mientras no haya una gran fuerza nacional que los contenga. Exacto. Y va a seguir la lógica de muchas cosas, entre ellos la reforma fiscal, Así es. entre ellos todo lo que tenga que aprobar en la Cámara de Diputados y en el Senado. Así es. Bueno, tú lo decías de otra manera, o sea, si el magisterio todo lo que ha hecho Ajá. y la respuesta ha sido darles palo, pues, ¿tú crees que solo con movilización nos vamos a detener? Tenemos que parar todo. O sea, no hay más camino, yo no veo otro. O sea, ojalá hubiera otro. Además está perfectamente realizable, perfectamente realizable. Todas esas voluntades que estamos articulándonos, pues debemos ir en esa dirección. Bueno, aunque haya, no sea el mismo nivel de comparación, en Brasil con todo el descontento que se armó a propósito del evento que acaban de realizar con el evento de fútbol, el gran descontento social, hubo una respuesta sensible de ese gobierno a las cosas que estaba pidiendo la gente, pero claro, hubo una presión. Aquí, claro, el gobierno pues brilla por su No, falta aquí de debe haber una sensibilidad. rebelión. Aquí debe haber una rebelión, hombre, está claro. ¿Cuándo van a respetar el voto de la gente? ¿Cuándo van a tomar medidas públicas, políticas públicas en beneficio de la gente? ¿Cuándo van a tomar las decisiones correctas en materia de austeridad, en materia de repartición de la riqueza, en materia de desarrollo económico para el grueso de la población? ¿Cuándo van a tomar esas medidas? Ellos no las van a tomar, tenemos que correrlos. O sea, es absurdo pedirle al lobo que no se coma las ovejas. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Si tú le pides al león que no devore a los demás animales, no, bueno, eso no va a pasar. O sea, que tú planteas que el descontento social forzosamente tiene que llevar a la revocación del mandato. Absolutamente, estoy Porque si no, convencido de ello. no va a haber respuesta de este gobierno insensible, ¿no? A lo más que podamos aspirar, si no logramos la revocación del mandato, es a que hubiera unas tablas y se planteara un régimen de transición, pero con todas sus políticas ya aprobadas. Pues es a lo más que podamos aspirar. Pues eso no nos lleva a ningún lado. O sea, porque además estas reformas... O sea, que por están ejemplo, que proponiendo- dijeran, vale, vamos a permitir que llegue gente como López Obrador a la presidencia, pero esto ya no se toca. Ya el petróleo se entregó, la educación se privatizó, las telecomunicaciones se entregaron, los derechos laborales se liquidaron, ya todo eso ya no se toca. No, pues entonces ¿para qué queremos el gobierno? Entonces ¿para qué queremos encabezar el destino de la nación? Pues ahora sí que recopilando históricamente lo que han sido estos 30 años de políticas neoliberales, donde se ha hecho una entrega muy importante de todo lo que es la nación al extranjero y se ha sometido a un terrible sacrificio a todos sus ciudadanos, estas reformas pues ya prácticamente voltearían de cabeza al país y difícilmente se podría hacer algo después de que se apliquen estas medidas. Se podría hacer, porque siempre se puede echar atrás, pero va a ser más difícil. Va a ser más difícil. O sea, ya las transnacionales adentro del país, eso va a ser muy complicado para sacarlas. Entonces, tenemos que pararlos, tenemos que impulsar un proceso de transformación. Pues es una revolución pacífica lo que hay que hacer, hombre. Es de ese tamaño y grado de cosas existentes. Bueno, pues creo que está bastante claro para todos los quienes hoy nos escuchan, todos nuestros simpatizantes en internet, y que bueno, decimos de antemano, esto va a salir por el programa de Emancipación Radio, va a salir también a través del proyecto de Cero Televisión. Bueno, está muy clara la propuesta que está haciendo aquí Gerardo Fernández Noroña, en el sentido de que el movimiento social vaya escalando hasta que se proponga pues cambiar de hecho el tipo de gobierno que tenemos ahorita. De lo contrario, pues los avances de estas reformas pues ya se ven como definitivos y sería mucho más complicado echarlas para atrás, ¿no? Eso es lo que está planteando en términos generales. Bueno, te agradecemos, Gerardo, tu propuesta. Pues esperamos por allí en el movimiento seguir siguiendo tus expectativas de cómo estás viendo cómo se desenvuelve en los próximos meses. Yo creo que vamos a tener un fin de año muy agitado y seguramente tus propuestas, tus opiniones van a ser aliciente para muchos mexicanos en función de lo que entendemos la necesidad de rescatar nuestro país. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias.